Buenos días para todos. Mi nombre es Jimena Jaramillo Muñoz, estudiante de la especialización en legislación rural y ordenamiento territorial de la Universidad Agraria. Les voy a exponer el cambio climático y la seguridad alimentaria. Bueno, la primera pregunta que tenemos que resolver para entrar en materia es ¿qué es el cambio climático? El cambio climático, como ya todos los conocemos, son cambios de temperatura que ocurren a largo plazo y que afectan los patrones climáticos. Estos pueden ser naturales. Sabido que desde hace muchas tiempo el clima viene cambiando, entonces hay factores naturales como por ejemplo las erupciones volcánicas o una gran actividad en la actividad solar que puede ocasionar estos cambios climáticos, pero también es bien sabido que a partir de la actividad del hombre, como en el siglo XIX, cuando empieza la época de la industrialización, pues es uno de los principales motores para el cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles. Estos son el carbón, el petróleo y el gas. Esta quema de los combustibles fósiles genera unas emisiones de gases de efecto invernadero que se conocen y que actúan como una manta que envuelve la Tierra. Por ende, esto atrapa el calor y eleva las temperaturas. Estas emisiones de gases de efecto invernadero son los que provocan el cambio climático, principalmente el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina, por ejemplo, para conducir el coche, para calentar los edificios, pero también existen otros fenómenos naturales, no naturales, perdón, sino producidos por el hombre, como el desmonte de la tierra, los bosques, que también libera dióxido de carbono. La agricultura es una de las actividades también que más contribuyen a la emisión de metano, entre ellos, por ejemplo, la ganadería y pues principalmente la industria, ¿no? Los transportes, los edificios y el uso inadecuado del suelo también puede producir emisiones de dióxido de carbono. Algo que nosotros no sabemos, pero es un dato bastante curioso, es que una de las industrias más contaminantes del mundo es precisamente la industria de la moda. ¿Somos responsables del calentamiento global? La respuesta es sí. Los científicos han dedicado pues a estudiar por en los últimos 200 años los efectos del cambio climático y efectivamente han encontrado que las actividades humanas generan gases de efecto invernadero y por lo tanto pues hay un ritmo acelerado de calentamiento en los últimos 2000 años. La temperatura media es ahora de 1.1 grados centígrados y cada vez es más elevada después del siglo XIX a partir de la industrialización. En las últimas décadas, en el 2011 y 2020, fue una de las épocas más cálidas registradas en el mundo y en esa línea, una de las 4 últimas décadas ha sido más caliente que cualquier otra década a partir de 1850. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente las temperaturas más cálidas, pero este aumento de la temperatura es solo parte de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todos los demás ecosistemas. Las consecuencias del cambio climático influyen ahora en las sequías intensas, lo vemos en este momento en la ciudad de Bogotá, la escasez de agua, lo vimos a partir de octubre en toda Colombia, los incendios graves. El deshielo de los polos trae el aumento del nivel del mar, inundaciones que ya se vienen dando en toda Colombia, como lo que pasó en Chocó, el deshielo de los polos, las tormentas catastróficas y también la disminución de la biodiversidad. ¿El cambio climático aumentará el hambre y la malnutrición? La respuesta es sí. El cambio climático empeora las condiciones de vida de los agricultores y los pescadores, quienes son los principales que viven de los bosques, y también las poblaciones más vulnerables en cuanto a la inseguridad alimentaria, ¿no? Esto aumentará el hambre y la malnutrición, sobre todo en las comunidades rurales, especialmente las que viven en estos ambientes frágiles y que se enfrentan siempre a un creciente riesgo de la pérdida de sus cosechas, del ganado, de la pesca y también, pues, como ya lo habíamos dicho, pues a reducir especies como las marinas, las forestales y también las provenientes de la acuicultura. Se sabe bien que la población rural es la población más empobrecida,
por ende correrá el mayor riesgo de inseguridad alimentaria por la pérdida de bienes y también por la falta de cobertura de un seguro adecuado, por ejemplo, en los cultivos, ¿no? La capacidad de la población rural de vivir con los impactos producidos por el cambio climático depende mucho de las políticas que tenga el gobierno, de un contexto cultural, de factores socioeconómicos como el género, la composición del hogar, la edad, la distribución de los bienes y del hogar. Por eso en Colombia tenemos reconocidos que, por ejemplo, que los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad son las poblaciones más vulnerables y también las que deberían ser más protegidas, ¿no? Se sabe que con este cambio de temperatura pues existen más posibilidades de huracanes, por ejemplo, como dice en el gráfico, se reduciría la pesca en un 50%, para el 2050 se supone que ya no existirían nevados en Colombia, el caudal de los ríos, como ya lo estamos viendo, se reduce en el 10-20%, lo vimos en el Amazonas, y pues la reducción de las especies, por ejemplo, como en el Amazonas y las Islas Galápagos, ¿no? Que reducirían más o menos en un 25%. Entonces, se dice que con el cambio climático, por ejemplo, surgirían nuevos esquemas de plagas y enfermedades. Los seres humanos y las plantas, el ganado y la pesca estarían más expuestos a nuevas plagas, enfermedades, debido al cambio de las temperaturas, lo cual implica pues riesgos para la seguridad alimentaria y la salud humana. Y como ya les había dicho, la pesca y la acuicultura estarán amenazados por el cambio climático. Esto está teniendo un gran impacto en los océanos, los mares, los lagos y los ríos, y sobre los animales y las plantas que viven y son cultivados en ella. El cambio, pues aproximadamente en 200 años, las familias de todo el mundo, cuyas vidas dependen de la pesca y la agricultura, pues se verían afectadas. La agricultura contribuye mucho al cambio climático, pero también puede ser una solución. Las emisiones de efecto invernadero provienen principalmente del sector agrícola y forestal, representan actualmente el 30% de las emisiones anuales. Ahí encontramos factores como la deforestación, la degradación de los bosques, la agricultura, pero no obstante también puede contribuir a reducir los efectos de efectos invernaderos, por ejemplo, con los servicios ecosistémicos, la evolución de los cambios del uso de la tierra, eh, también vincular la deforestación que se hace por el mal uso del suelo, un mejor control de los incendios y también pues cambiar, por ejemplo, la industria del ganado, una industria un poco más sostenible, un manejo más eficaz de los desechos del ganado. Se sabe que una de los animales que más produce metano en el mundo precisamente es el ganado. El manejo del suelo orgánico, la agricultura de conservación, pero también de conservación de lo agroforestal. El manejo sostenible de la ganadería, como ya lo había dicho, pues también puede reducir los gases de efecto invernadero. La tierra utiliza para la producción de ganadería, de pastos y de praderas destinados a la producción de forraje representan aproximadamente el 70% de la tierra agrícola del mundo. El sobrepastoreo es la única causa de degradación de las praderas y las prácticas, si se mejoraran en el manejo de la tierra, podrían ayudar al equilibrio entre la demanda que hay de consumo doméstico de los animales, pero también entre los servicios medioambientales. Hay que mejorar los sistemas de manejo pastoral. Esto puede ayudar a conservar el ambiente y mitigar el cambio climático y también pues vincular políticas y programas a nivel de los sistemas de cultivo, pastoreo, ganadería, principalmente con la labranza. Esto se ha visto en Brasil, que pues parece prometedora por el momento porque los agricultores están pensando en cómo conservar el medio ambiente. El agua también es clave. El aumento de la productividad gracias a las mejoras en el manejo de los recursos hídricos, pues sería fundamental para proteger la producción. Esta depende mucho, por ejemplo, de cómo yo maneje el agua lluvia, puede pues ayudar muchísimo en que se utilice este tipo de aguas para la producción de alimentos. Se sabe ya que, por ejemplo, ahora hay una creciente aridez, cada vez hay variabilidad
invaden las precipitaciones y esto afecta a los sistemas agrícolas. Entonces, lo que yo les decía, se puede utilizar el agua lluvia como sistemas de irrigación y esto puede ayudar mucho a adaptar como los sistemas de agricultura. Resulta también necesario aumentar y mantener la producción, pero también, dado a las grandes demandas que hay en el mundo, pero también mejorar esas prácticas locales del manejo de los recursos hídricos, que podría permitir a los grupos más vulnerables pues adaptarse a sus medios de vida. En la COP16, pues esto es algo que pues quiero complementar. Se habla mucho también de los aportes que hacen los pueblos y comunidades indígenas en la conservación de los territorios. Entonces les quiero dar algunos factores claves, que es como del uso, el manejo del suelo y cómo esto puede ayudar a la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, para dimensionar la importancia de los territorios y resguardos indígenas en la biodiversidad, pues el Observatorio para Derechos Territoriales Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, pues en sus estudios encontró, por ejemplo, que el 50% de los bosques del país se encuentran dentro de los resguardos indígenas, al igual que el 11.13 de la extensión de los páramos. Además de encontrar que el 9.22 de las áreas protegidas del país y el 17.1 de los parques naturales también coinciden con territorios indígenas. De las 5 reservas de biosferas que hay en Colombia, el Tuparro, el cinturón andino y la Sierra Nevada de Santa Marta, para poner algún ejemplo, también incluyen resguardos indígenas. Por último, de los 12 humedales de importancia internacional reconocidos bajo la Convención Ramsar, que es una convención internacional que protege precisamente a los humedales, 5 de ellos también se traslapan con resguardos indígenas, lo que representa el 12% de la extensión total del ecosistema en el país. Ahí lo que se encuentra es, por ejemplo, que los procesos de formalización y seguridad jurídica pues también contribuyen de manera significativa a la biodiversidad y entre esos a la protección del territorio.